Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Todo depende de la luz con que se mire. Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo grado de secundaria y público en general. Estamos en una nueva sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Estoy segura de que aprenderán muchas cosas interesantes. En esta ocasión nos acompaña la maestra Cindy Romero. Maestra Cindy, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Leslie. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Durante esta sesión, le envío un saludo a todas y todos nuestros queridos alumnos. Espero se encuentren bien y sigan tomando las medidas necesarias para conservar su salud. La sesión de hoy se titula Todo depende de la luz con que se mire. Leslie, ¿sobre qué piensas que vamos a hablar? Si analizo las sesiones anteriores en donde hemos hablado del universo, quizá tenga que ver ¿con la luz de los astros, maestra? Muy buena respuesta, Leslie. Algo tiene que ver con eso. Pero, ¿qué te parece si iniciamos para aclarar nuestro tema? Perfecto. Entonces, comencemos. No olviden tener a la mano su cuaderno y bolígrafo para que vayan haciendo sus anotaciones. Si tienen alguna discapacidad visual, tengan listas sus hojas Leyer, regleta y punzón para registrar. Comencemos. Antes de que empecemos a definir nuestros principales conceptos, escriban las siguientes preguntas para que al final puedan contestarlas. 1. ¿De qué colores se compone la luz? 2. ¿Qué es el espectro electromagnético? 3. ¿Cómo se ha estudiado el universo mediante el espectro electromagnético? ¿Listos? Muy bien. Ahora pongan mucha atención. El 15 de octubre de 1997 se lanzó desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, un cohete con dirección a Saturno que llevaba la sonda Cassini y el módulo de descenso Huygens, llegando a su destino en 2004. El proyecto Cassini-Huygens constituyó uno de los proyectos de investigación astronómica más ambiciosos del siglo pasado, al significar una alianza entre tres agencias espaciales: la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, y por recibir contribuciones de 27 países para lograrlo. La sonda Cassini contaba con alrededor de 12 instrumentos, entre los cuales se encontraban diversos tipos de espectrómetros, espectroscopios y radares, que le permitieron estudiar a detalle tanto Saturno como algunas de las lunas como Titán y Mimas. ¿Cuántos instrumentos? ¿Y no hubiera sido suficiente con solo llevar los telescopios? Apuesto a que se podría haber ahorrado mucha energía para llegar hasta allá y mantenerlos funcionando. Es verdad, Leslie, aunque no hubiera podido recabar los mismos datos. ¿A qué datos se refiere, maestra? A información que se encuentra en otros rangos del espectro electromagnético. Los astrónomos y astrofísicos estudian el universo por medio de la luz o radiación electromagnética. Maestra, ahora sí me dejó pensando, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Veamos el siguiente video para conocer más acerca de estas. Cuando las estrellas están demasiado lejanas o requerimos medir la distancia de objetos celestes aún más distantes, como las galaxias, los astrónomos se valen del estudio de la luz emitida por los objetos celestes, en especial si dicha luz se descompone en su espectro electromagnético. Como pudimos apreciar en el video, la luz está compuesta de distintas ondas electromagnéticas que en su conjunto forman el espectro electromagnético. Ah, ya me está quedando todo más claro. Y maestra, cuéntenos, ¿cómo se dieron cuenta de que existía si solo una pequeña parte es visible al ojo humano? Con gusto.
Esto se lo debemos al trabajo de diversos investigadores, como Benjamin Franklin, Alessandro Volta, Hans Christian Ørsted, André Marie Ampère, George Simon Ohm y Michael Faraday, entre los siglos XVII y XIX. Al inicio, no se consideraba que los fenómenos eléctricos y magnéticos estuvieran relacionados. Esto se fue descubriendo con base en evidencia recabada por dichos investigadores. En particular, los trabajos de Ørsted y Faraday brindaron mucha claridad. Finalmente, en 1864, el científico escocés James Clerk Maxwell presentó un conjunto de ecuaciones en las que se unificaba la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones del mismo fenómeno, conocido como electromagnetismo. ¡Qué interesante, maestra Cindy! Así es, Leslie. Además, Maxwell demostró que estas ondas viajan a 300,000 kilómetros por segundo. ¿La velocidad de la luz? Exactamente. Recordemos que hay diferentes tipos de ondas. De acuerdo con el medio en el que se propagan, esencialmente se pueden clasificar en mecánicas, como el sonido, y las ondas sísmicas y electromagnéticas, la luz. Las ondas electromagnéticas comparten algunas características con las otras ondas, pero también tienen sus peculiaridades. Conozcamos más acerca de estas características viendo el siguiente video. La energía puede transferirse de un punto a otro sin que la materia tenga que desplazarse con ella. Esto se logra mediante ondas. Las ondas electromagnéticas están compuestas de campos eléctricos y magnéticos que oscilan rápidamente y que viajan a la velocidad de la luz. En estas ondas, los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y respecto a la dirección del movimiento de la perturbación, por lo que son ondas transversales. Cuando una onda electromagnética se propaga, el campo eléctrico variable produce un campo magnético y el campo magnético variable produce un campo eléctrico. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío, aunque también puede hacerlo en un medio material. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas y su diferencia radica en su frecuencia, pues las hay de baja frecuencia pero de longitud larga, y las hay de alta frecuencia cuya longitud de onda es corta. El conjunto de ondas electromagnéticas constituye el espectro electromagnético en el cual se representan desde las ondas más largas hasta las más cortas. Las ondas más largas se utilizan para las transmisiones radiofónicas. Otras ondas de menor longitud se utilizan para calentar alimentos. Y ondas de longitud aún menor se utilizan en los aparatos de rayos X, así como en los aparatos de radioterapia en la lucha contra el cáncer. Las radiaciones comprendidas entre los 700 y 400 nanómetros y que percibimos con nuestros ojos son la luz visible. Por otra parte, son radiaciones ligeramente mayores los rayos infrarrojos que captamos como calor. Y las ligeramente menores a las que podemos ver son las radiaciones ultravioletas, que tampoco percibimos, pero que pueden causarnos quemaduras severas. En el video se mencionaron características que distinguen a una onda electromagnética frente a una de tipo mecánico. Las ondas electromagnéticas son transversales, mientras que las mecánicas pueden ser transversales y longitudinales. Por otra parte, también se menciona que las ondas electromagnéticas pueden propagarse tanto en el vacío como en un medio material como el agua, en tanto que las mecánicas, como el sonido, necesitan siempre de un medio que puede ser un sólido, un líquido o un gas. Es por eso por lo que las ondas electromagnéticas emitidas por los diferentes elementos del universo pueden llegar a nosotros. Al haber vacío en el espacio, las ondas sonoras, que son de tipo mecánico, no pueden viajar, pero las electromagnéticas sí. Excelente deducción, Leslie. Genial. Hablemos ahora de las características comunes entre estas ondas. Sí, para comenzar, todas las ondas transportan información y energía. Además, se distinguen por dos características, principalmente, por su longitud y por su frecuencia.
las cuales son propiedades básicas de las ondas que tienen una periodicidad. Cierto, en el video se menciona la longitud y la frecuencia. ¿Nos podría ayudar, maestra, a entender estos conceptos de una mejor manera? Por supuesto. Una onda tiene una forma general. Está formada por crestas o puntos más altos y valles o puntos más bajos. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. Al ser una longitud, la unidad en la que se mide también tiene que ser de longitud. Por ejemplo, se puede medir en nanómetros, milímetros, centímetros, metros e incluso kilómetros. Entiendo, la longitud de onda es fácil de entender. Así es. Platiquemos ahora acerca de la frecuencia. Leslie, ¿tienes algún pasatiempo? ¿Algún pasatiempo? Me gusta mucho dibujar. ¡Qué bien! ¿Y con qué frecuencia lo haces en un mes? Depende, cuando estoy muy ocupada lo hago no tan frecuentemente. Probablemente lo hago unas 2 veces al mes. Si estoy más relajada lo hago con mucha frecuencia, como 9 o 10 veces durante el mes. Muy bien, Leslie. Esto es la frecuencia para cualquier actividad o fenómeno. El número de eventos en un periodo de tiempo. Para las ondas sucede de la misma manera. La frecuencia es el número de ciclos u oscilaciones completas de la onda por segundo. Ah, entonces estas ondas se componen de varios ciclos completos y la frecuencia es cuántos de estos ciclos hay en un segundo. Efectivamente, Leslie. La unidad de la frecuencia son los hertz. En este caso, la frecuencia es de 1 hertz, ya que la onda cumple un ciclo completo en un segundo. En este otro ejemplo, podemos ver cómo hay 2 ciclos en el mismo periodo. 1 segundo, por lo que la frecuencia es de 2 hertz. Por lo tanto, esta segunda onda tiene una mayor frecuencia que la primera. Algo que podemos notar, maestra Cindy, es que la longitud y la frecuencia son inversas. Es decir, si hay una onda con una longitud muy larga, su frecuencia será pequeña. Y por el contrario, si su frecuencia es grande, su longitud de onda será menor. Así es, Leslie. Muy buena observación. Regresando al tema del espectro electromagnético, está compuesta por ondas electromagnéticas con diferente longitud y frecuencia, por lo que está dividido en regiones. Como pudimos ver en el video y ahora en esta imagen, hay ondas de radio infrarrojo, visibles, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, ordenada de manera descendente en cuanto a su longitud de onda. Es decir, las ondas de radio tienen la mayor longitud de todas. Los rayos gamma tienen la menor longitud, pero la mayor frecuencia. Y los rayos X tienen menor longitud que las ondas visibles, pero mayor frecuencia. Tienes razón, Leslie. Notemos también que las ondas visibles, es decir, aquellas que podemos ver los seres humanos a simple vista y que corresponden a los colores del rojo al violeta, solo representan una pequeñísima parte de todo el espectro, ya que van aproximadamente de los 400 a los 750 nanómetros. ¡Sorprendente! Entonces, existen muchísimas más ondas electromagnéticas que no podemos ver que las que sí podemos. Efectivamente, Leslie. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el estudio del universo? Excelente pregunta, Leslie. Ya sabemos que el telescopio revolucionó la manera en la que estudiábamos el cielo nocturno. Por poco, más de 3 ciclos. Los telescopios ópticos fueron el instrumento principal de investigación de los astros. A partir del siglo XX, otras tecnologías comenzaron a incorporar de manera más extendida para apoyar en la importante tarea humana de conocer nuestro hogar, el universo. ¡Fascinante! Platíquenos más acerca de estas tecnologías, maestra Cindy. Con gusto. El estudio del universo a través de otras frecuencias del espectro electromagnético no ha sido sencillo. Existen grandes retos que se tenían que superar. Pero bien sabemos que la humanidad siempre se ha destacado por ser persistente e inventiva, por lo que desarrolló una serie de tecnologías, técnicas e incluso ciencia básica para lograrlo. Vaya que sí somos una especie muy tenaz. Por supuesto.
Las ondas de radio provenientes del espacio se detectaron en 1931 y como muchos fenómenos en la ciencia fue por serendipia o por casualidad. Carl Guthrie Jansky era un joven ingeniero estadounidense con una gran afición por la física y que trabajaba en los laboratorios de la compañía telefónica Bell. Jansky se encontraba estudiando señales de interferencia que afectaban la comunicación radiotelefónica de la compañía. Construyó una antena diseñada para recibir ondas de radio y que giraba en su eje de tal manera que podía analizar las señales a su alrededor. Durante varios meses detectó y clasificó diferentes tipos de interferencias, pero una le llamó la atención porque no le encontraba explicación. ¿Qué tipo de señal era, maestra? Era una débil, pero constante señal, cuya intensidad aumentaba una vez al día. Al ser tan curioso, Jansky comparó sus observaciones con mapas astronómicos y se dio cuenta de que la luz provenía de la constelación de Sagitario, la cual está alineada con el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Jansky comunicó su descubrimiento y con eso se abrió una gran ventana a la exploración del universo a través de ondas distintas al espectro visible. ¡Qué impresionante descubrimiento! ¿Qué más estudios o hallazgos se han realizado utilizando las ondas de radiofrecuencia? En particular, se han estudiado las ondas de radio provenientes de nubes de gas que se encuentran en el medio interestelar o entre los componentes del universo como las galaxias, cuestión que no es tan sencilla mediante la luz visible. También se han estudiado señales provenientes de galaxias distantes formadas hace miles de millones de años. Los pulsares o estrellas de neutrones también han sido muy estudiadas mediante la radioastronomía, rama de la astronomía que realiza sus investigaciones utilizando la longitud de onda de las ondas de radio y microondas. Las microondas son básicamente ondas de radio con mayor energía, por lo que también son estudiadas por la radioastronomía. En cuanto a estas, han sido trascendentales porque la radiación de fondo está dada por este tipo de ondas. Y recordemos que esta es la energía remanente del origen del universo y prueba del modelo del Big Bang. Cabe mencionar que, a diferencia de la luz visible, las ondas de radio son detectables a todas horas del día, por lo que su estudio no se detiene. ¡Impresionante! ¿Y en qué partes del mundo se pueden encontrar los telescopios que detectan estas ondas? Estos telescopios, mejor conocidos como radiotelescopios, se pueden encontrar prácticamente en países de todo el mundo, como en Chile, China y Australia. El plato de su antena mide en promedio 25 metros y puede encontrarse de manera individual o en arreglos para tener una mejor resolución. Incluso en México contamos actualmente con el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, el cual es el radiotelescopio que detecta un mayor rango del espectro de las ondas de radio en el mundo. Está localizado en el pico del volcán Sierra Negra, en Puebla, y es parte de un proyecto binacional con los Estados Unidos. Tiene por objetivo analizar procesos físicos y químicos relacionados con la formación y evolución de distintos componentes del universo, como galaxias, estrellas, sistemas planetarios y agujeros negros. ¡Qué interesante y qué orgullo que México participe en proyectos de ese nivel! Así es, Leslie. ¿Qué tal si nos platica ahora acerca del estudio de las ondas infrarrojas provenientes del universo? La radiación infrarroja, que en el espectro electromagnético va desde los 350 milímetros de longitud de onda hasta los límites con la luz visible cerca de los 750 nanómetros, se conocía desde 1800, gracias a William Herschel, quien estudió el espectro de la luz solar y se percató de ella, aunque no fue sino hasta el siglo XX que su estudio estuvo en apogeo y se instauró la rama de la astronomía conocida como astronomía de infrarrojo. Es posible utilizar telescopios similares a los de la astronomía óptica,
Pero para poder analizar estas ondas de manera eficiente, fue necesario desarrollar detectores especializados. ¿Qué complicaciones existen para su detección? El vapor de agua en nuestra atmósfera absorbe la mayoría de ellas, por lo que se tienen que instalar los equipos en lugares muy secos o de gran altitud, incluso fuera de la Tierra. ¿Fuera de la Tierra? Sí, el satélite astronómico infrarrojo, IRAS, por sus siglas en inglés, fue lanzado en 1983. Fue el primer telescopio espacial con esas características. Su misión principal era hacer un mapa de infrarrojo del cielo. Esta es una de las fotografías que tomó. ¡Sorprendente! Esta otra fotografía en infrarrojo fue tomada por el telescopio espacial Hubble y muestra la nébula de la Tarántula. Principalmente la astronomía infrarroja se ha dedicado a estudiar nubes de polvo, estrellas jóvenes, galaxias muy activas. Me imagino que sus investigaciones complementan a las realizadas por los telescopios ópticos y los radiotelescopios. Así es. ¿Sabían ustedes que podemos conocer no solo la forma y cómo lucen los astros, sino características como su composición química a partir del espectro electromagnético? ¿En verdad? Sí, veamos el siguiente video. Un espectro es el resultado de descomponer la luz emitida por alguna fuente en sus diferentes longitudes de onda. Cada elemento químico tiene un espectro característico que puede considerarse como su huella digital. De este modo, se puede saber la composición química de las estrellas a partir del espectro de los elementos que las conforman. Existen diferentes instrumentos para determinarlos. Los más importantes son el espectrógrafo y el espectroscopio. Como pudimos ver, la espectroscopía es el análisis de la absorción y emisión de la radiación electromagnética. La astronomía espectroscópica utiliza este principio para medir el espectro electromagnético en sus diferentes rangos, aunque de manera especial en el rango de las ondas de radio, luz visible y rayos X emitido por cuerpos celestes como galaxias, estrellas y planetas. Uno de los primeros espectroscopios formales se le atribuye a Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen, quienes descubrieron en 1859 que, al someter sustancias químicas a temperaturas de incandescencia, estas emiten un espectro de luz que es único para cada elemento. Actualmente se utilizan espectroscopios adaptados a telescopios en tierra o en sondas espaciales, como la Cassini, de la que hablábamos al principio. ¡Qué interesante, maestra Cindy! Ya solo nos falta hablar de las últimas ondas en el espectro electromagnético, las ondas ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Estas también nos sirven para estudiar el universo? ¡Claro! Estas ondas también han sido muy importantes para su comprensión. La mayoría de las ondas ultravioleta son absorbidas por la capa de ozono de la atmósfera, por la que, para detectarlas de una mejor manera, se han tenido que construir telescopios y detectores para enviarlos fuera de la Tierra, montados en algunos satélites y en telescopios espaciales como el Hubble. Este análisis es utilizado para estudiar estrellas muy jóvenes, ya que la radiación que emiten está en este rango. En las galaxias espirales como esta, son muy notorias las regiones de formación estelar. Aquí se puede ver la comparación con respecto a una fotografía tomada por el Hubble. ¡Qué hermosa galaxia! Y sí se notan más brillantes esas regiones de formación de estrellas, como lo mencionó. ¿Y con respecto a los rayos X? Su estudio asociado con la astronomía comenzó en los años 60. En 1970 se puso en órbita un satélite que identificó más de 300 fuentes de rayos X, cuya señal llega a nosotros. Los rayos X transmiten mucha más energía que las otras ondas que hemos visto hasta ahora. Recordemos que la energía aumenta con la frecuencia.
Así que las fuentes de rayos X en el universo están relacionadas con eventos en los que se liberó mucha energía, como son las supernovas, galaxias muy activas e incluso agujeros negros. Estas son imágenes reconstruidas a partir de señales de rayos X, brindadas por el Observatorio de Rayos X Chandra, el cual se sitúa en órbita terrestre. Es uno de los observatorios más importantes y el año 2021 aún continúa en operaciones. ¡Impresionantes imágenes! Las últimas ondas electromagnéticas en el espectro son los rayos gamma. Estos tienen las longitudes de onda más cortas, pero las frecuencias y energías más grandes. Su estudio se conduce principalmente en el espacio, ya que también la mayoría de los rayos gamma se absorben en la atmósfera, aunque hay algunos observatorios en tierra, como el Observatorio de Gran Altura de Agua Cherenkov, Ohio, situado en Puebla, que las estudia. ¡Excelente! ¿Y qué se ha podido observar en este rango del espectro electromagnético? Se han podido detectar explosiones de supernovas, estrellas de neutrones que se acercan entre sí, pulsares, agujeros negros. ¡Maravilloso, maestra! Aprender de todas estas formas para el estudio del cosmos ha sido muy interesante. Así es. Todas estas formas de observación aportan a nuestro conocimiento del universo. Ahora que conocen más sobre el tema, intenten contestar las preguntas del inicio de la sesión. No olvides leer sobre este tema en tu libro de texto y compartir tus nuevas experiencias y conocimientos con tu familia. Agradecemos su intervención en esta sesión, maestra Cindy. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.